Dice la escritura en el verso 12 de Filipenses capítulo 1: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, diga conmigo, las cosas que me han sucedido. Y quiero que pensemos en eso, aunque no quiero hacerlo recordar traumas o situaciones complicadas de 2017, pero ¿cuántas cosas no sucedieron en este año 2017? Si echáramos una mirada hacia atrás en el 2017, pensaríamos y empezaríamos a enumerar muchas cosas. Lamentablemente, a veces nos quedamos enfocados en las cosas negativas, ¿verdad? Y son las que de repente tienen un mayor peso en nuestras memorias. Sin embargo, qué importante es tener una buena actitud ante todas las cosas que nos han sucedido. Pablo se está enfocando en su momento, cuando él se ve encarcelado y todo ese proceso para llegar a donde está. Dice el apóstol Pablo, dice quiero que sepan que todo lo que ha sucedido, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Lo que Pablo está diciendo ha dado un resultado positivo para que yo pueda desarrollar mi ministerio de una mejor forma, de una mejor manera, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo se está mostrando, hermanos, contento por todo lo que ha sucedido, porque aunque ha sido un momento difícil, porque está en prisión, porque el proceso para ser llevado a prisión fue complicado, y si a eso usted le suma que hubo algunos líderes, algunos ministros que se tomaron de la situación de Pablo para tomar ventaja y hacer de alguna manera propaganda a sus ministerios. Aún a pesar de eso, dice Pablo, bueno, si lo hicieron o no lo hicieron, a final de cuentas el resultado ha sido positivo, porque se ha predicado a Cristo. Amén. Aunque se me ha utilizado mal, aunque quizás se han enfocado para tomarse de mi situación, para señalarme, y empezó Pablo a decir eso, pero el resultado es el siguiente. El resultado es que Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Aún por lo que haya pasado, lo que haya sucedido, la situación en la que yo esté, esto no me va a quitar la oportunidad de gozarme y de seguirme gozando, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es el centro, amén, de la epístola. Este es el centro de la epístola. Para mí, mientras yo vivo, para mí vivir es para Cristo. Mis fuerzas, mi corazón, mis anhelos, mis sueños, mi pensamiento es Cristo. Y si muero, dice, para mí el morir es ganancia. Si pudiéramos nosotros enumerar cada una de las situaciones complicadas por las que hemos pasado en este 2017, amados hermanos, quizás no terminaríamos, ¿verdad?, de detallar cada uno de esos momentos que nos hicieron llorar, que nos hicieron sentir angustia, que nos hicieron pasar por momentos de dolor, de desesperación, aún, ¿verdad?, de tribulación. Pero en medio de todas esas circunstancias,
Dios ha sido fiel. Y muestra de eso es que usted y yo estamos aquí. Y muestra de eso es que estamos, aleluya, por cruzar al próximo año. Y creyendo con todo nuestro corazón que el año 2018 Dios seguirá siendo fiel para cada uno de nosotros. Alguien le da un aplauso al Señor en esta noche. Todos pasamos por situaciones con las que batallamos, sin duda, asuntos que están ocupando nuestros pensamientos o que ocuparon nuestros pensamientos, quizás hasta en las noches, y no nos dejaban dormir porque nos sentíamos preocupados. Quizás tuvo que ver con relaciones en las que teníamos que poner un poco más de atención, como lo es la familia o alguna amistad o algún asunto de trabajo, facturas que pagar, sueños, proyectos y metas que queríamos alcanzar y que nos ocupábamos y hasta nos preocupábamos para poder alcanzarlo. Sin embargo, hermanos, qué importante es saber que a pesar de las dificultades que pudiéramos nosotros atravesar, qué importante es reconocer que la mano de Dios ha sido nuestra fuerza, ha sido nuestra fortaleza y ha sido nuestra ayuda hasta el día de hoy. Filipenses, aleluya, expresa sí, las circunstancias complicadas por las que Pablo estaba atravesando, pero en medio de toda esa tribulación, en medio de toda esa adversidad, en medio de toda esa contrariedad, el apóstol Pablo reconocía: si algo puedo, si algo logro, si algo alcanzo, lo puedo hacer porque Él me da la fortaleza para lograrlo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fuerza, porque Él es mi fortaleza en medio de mi dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la lucha, en medio de la escasez. Dios sigue siendo nuestra fuerza. Dios sigue siendo nuestra fortaleza. ¿Cómo es posible que a pesar de todas estas dificultades a las que Pablo se tuvo que enfrentar, aleluya, él pudiera escribir con tal ánimo y con tal, aleluya, con tal aliento estas palabras, aleluya, en esta carta a los filipenses? Y cuando pienso en esto, hermanos, veo tres cosas que yo quiero mencionarles en esta noche. Todo esto es posible gracias a que Pablo, número uno, se enfoca en la bondad de Dios. Pablo se enfoca en la bondad de Dios. Si usted va a la carta a los filipenses y usted la lee con detalle, se dará cuenta que el apóstol Pablo, en esta pequeña carta que consta solamente de 4 capítulos, aleluya, el apóstol menciona el nombre de Cristo, y aparece el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, muchas veces. Con una cantidad de veces, amados hermanos, bastante interesante, en proporción al tamaño de la carta. Amén. Se repite el nombre de Cristo, se repite el nombre de Jesús una y otra vez. Aleluya, basta con ir a los primeros versículos de este capítulo para darnos cuenta que Pablo estaba enfocado en la persona de Jesús. Pablo estaba, aleluya, bien enfocado en la persona de Cristo. La carta de Filipenses no es, aleluya, o no se presta esta oportunidad para Pablo para quejarse, ni tampoco tener autocompasión o sentir la oportunidad de acusar, aleluya, al Señor porque por la situación en la que Pablo está pasando. No, cuando Pablo escribe a los filipenses, Pablo denota, hermanos, aleluya, un enfoque claro. Aleluya, él no está enfocado en los problemas, él no está enfocado en las dificultades, él no está enfocado en las adversidades, él está enfocado en la maravillosa bondad del Todopoderoso. Aleluya, por eso escribe de esta manera: aunque su vida pendía continuamente de un hilo, Pablo se regocijaba porque él confiaba en los planes que Dios tenía para su futuro. Aleluya, Pablo no estaba viendo, aleluya, su presente como un obstáculo para alcanzar los sueños que Dios había depositado en él.
Lo que tú ahora mismo estás pasando, lo que tú ahora mismo estás viviendo. A veces nos enfocamos tanto en la circunstancia complicada. A veces nos enfocamos tanto en ese momento de enfermedad en el que nosotros estamos viviendo, que no logramos ver, hermanos, un panorama completo, el de los planes que Dios tiene para nosotros. El Señor dice en su palabra que Dios tiene planes de bien para ti y para mí. Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios tiene grandes planes para tu familia. Dios tiene grandes planes para tus hijos. Dios tiene grandes planes para tu matrimonio. Y las circunstancias o vicisitudes por las cuales tú estás pasando no serán un impedimento para que los planes y proyectos de Dios se cumplan. Aleluya, como Dios así los ha planeado. Den un aplauso al Señor. No serán un impedimento. Y Pablo se daba cuenta que sus prisiones no habían detenido el plan de Dios para su vida. Por eso él escribe: quiero que sepan algo, amados hermanos. Aleluya, los filipenses estaban preocupados por él. Estaban pendientes del apóstol Pablo, pero Pablo les decía: no se preocupen, que lo que está pasando, aleluya, en torno a mi vida, lo que está pasando conmigo, todo esto ha sido solamente, aleluya, para que el nombre de Dios siga siendo glorificado. Amén. ¿A qué me llamó Dios? Dice Pablo. Dios me llamó a predicar. Dios me llamó a servirle. Dios me llamó a hablarle a los perdidos. Dios me llamó a hablarle a las almas. Dios me llamó, aleluya, a predicar día y noche. Y Pablo se da cuenta que la prisión es un púlpito para poder ministrarle a aquellas personas que necesitaban escuchar el amor de Dios. Amén. Pablo vio una plataforma perfecta, porque él estaba enfocado en la bondad de Dios. Porque él estaba enfocado, aleluya, en la bondad del Señor. Los problemas a veces, hermanos, quieren confundirnos. Las circunstancias difíciles por las que a veces atravesamos quieren nublar nuestra visión. No quieren impedir que nosotros veamos con claridad. Pero cuando usted abre sus ojos de la fe, aleluya, usted podrá ver el corazón maravilloso de Dios. El corazón maravilloso de Dios para tu vida. Y en el corazón de Dios hay bondad, hay infinita bondad para cada uno de nosotros. Decía el salmista: cuán grande es la bondad, aleluya, que has guardado para aquellos. Aleluya, para nosotros Dios ha guardado su bondad. La bondad de Dios no se agota, la bondad de Dios no se acaba. Por eso el lema de vida del apóstol Pablo era: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. En cualquier caso, los planes de Dios para él eran buenos, sea que tenga vida o sea que yo muera. Amén. Sea que yo viva o muera. Dice, aleluya, los planes de Dios para mí son buenos. Cualquier cosa. Amén. Pablo sabía que estar en la cárcel, hermanos, era estar expuesto a la muerte. Y no solamente porque en aquella cárcel había personas malas. No solamente porque en esa cárcel pudiera haber asesinos, personas acostumbradas a los golpes, a la violencia, a los malos tratos. No, Pablo sabía que una cárcel, hermanos, representaba estar expuesto a enfermedades, a no tener cuidados, a no tener limpieza y tantas cosas que en aquellos tiempos, hermanos, sucedían. Las personas en la cárcel estaban expuestos a la muerte. Pues Pablo dice: ya sea que viva o ya sea que muera, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es que el apóstol Pablo tenía una firme creencia en la bondad del Señor para su vida. Ahora, algo interesante que yo encuentro, hermanos, en esto es que Pablo ve, aleluya, la suprema autoridad de Dios sobre sus circunstancias. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Él sigue teniendo control de lo que está pasando.
Fíjese cómo Pablo visualiza la bondad del Señor. Amén. Porque a veces pensamos que la bondad de Dios solamente se ve a través de las comodidades, a través de las cosas buenas. Pero Pablo está viendo la bondad de Dios aún a través de sus problemas, aún a través de sus luchas. El apóstol Pablo está diciendo: Dios ha sido tan bueno conmigo, de tal forma que Él ha tenido control. Su autoridad está sobre todo. Pablo no estaba, aleluya, ¿cómo se dice? Exento, aleluya, de lo que estaba, de los problemas de la vida. Pero Pablo decía: pase lo que pase, venga lo que venga, todo está sobre la mano del Señor. Todo descansa en la autoridad de Dios. Amén. El problema no tendrá mayor afectación en mi vida si Dios no lo permite. La enfermedad no tendrá mayor afectación a mi vida si Dios no da lugar. Porque mi vida está en la autoridad de Dios. Mi vida descansa en las manos del Señor. Y eso a Pablo le inspiraba confianza. Y eso a Pablo lo hacía sentir confiado. Mire, vaya conmigo por favor al Salmo 103. En el Salmo capítulo número 103, el salmista David escribe lo siguiente en el verso número 19. El salmista dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Su reino domina sobre todos. Es el control de Dios, es la autoridad de Dios, aleluya, la que se antepone ante cualquier circunstancia y ante cualquier situación. Desde esa perspectiva, el apóstol Pablo se sabía cobijado por la bondad del Señor, aleluya. Aun cuando el emperador romano pudiera haber dictaminado alguna otra cosa, el apóstol Pablo decía: mi vida no depende de la palabra del emperador de Roma, mi vida no depende, aleluya, de los que cuidan la cárcel. Mi vida no depende de los guardias que están, aleluya, rodeándome día y de noche. Mi vida depende única y absolutamente de la autoridad suprema del Todopoderoso. Den un aplauso al Señor. Y cuando nuestra confianza, hermanos, está depositada en ello, recuerde lo que dice el salmista, que Él domina, el Señor domina sobre todo. Amén. Dios domina sobre cualquier circunstancia de la vida. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para su bien. Una versión dice que colabora. Amén. Todas las cosas colaboran para nuestro bien. Y cuando hablamos de todas las cosas, estamos hablando de las cosas buenas como de las cosas malas. Todas las cosas contribuyen para nuestro bien. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando estamos cobijados por la gracia del Señor, cuando nuestra vida está sujeta a la autoridad de Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Y a veces eso se nos hace difícil entenderlo. Yo les he platicado a ustedes la historia de aquel náufrago que llegó a una isla completamente desierta. Y en esa isla, aleluya, estaba completamente solo, sin saber qué hacer. Pasaron los días, él empezó a buscar la manera de salir adelante, pero era un creyente, era un hombre que tenía fe en el Señor, y él tenía la confianza de que aun cuando se encontraba en medio de la nada, él tenía la confianza de que Dios saldría a su rescate. Así que estuvo con mucho ánimo, tratando de acomodarse lo mejor posible, pensando en que en cualquier momento alguien saldría, aleluya, la mano de Dios saldría a su encuentro para auxiliarle. Pasó el tiempo, pasaron los días, pasaron las semanas, los meses, y nada sucedía. Aquel hombre había encontrado un lugar donde refugiarse a la orilla de la playa. Y de repente, aleluya, empezaban a llegar algunas provisiones que venían flotando, aleluya, del mar hacia la orilla de la playa, y empezó a tomar algunas cosas para buscarse, aleluya, alguna forma de subsistir. En un momento, cuando se dio cuenta que
era tiempo de empezar a explorar un poco más la isla. Él había logrado construir una pequeña choza donde él se refugiaba. Y entonces dijo, voy a ir a investigar un poco más hacia adentro de la isla para conocer. Y cuando empezó a ir hacia adentro de la isla, a lo lejos se dio cuenta que hacia la orilla de la playa estaba levantándose el humo. Y cuando él vio eso, se desesperó y dijo, algo está pasando en la choza. Y entonces se fue corriendo hacia la orilla de la playa. Y cuando llega, se da cuenta que era demasiado tarde para salvar algo, para rescatar algo. Todo lo que tenía en aquella pequeña choza se había calcinado, se había quemado completamente. Todo lo había perdido en un momento. Todo se había consumido por el fuego y empezó a llorar. Se dejó caer sobre la arena y empezó a lamentar su situación. Empezó a llorar con todo su corazón ante el Señor y a decirle, Señor, ¿qué está pasando? Yo he confiado, yo he esperado, yo he querido esperar para que tú me ayudes, pero ahora ¿qué pasa? Mira lo que sucedió, lo único que tenía, ahora sí ya no tengo nada. Y entonces empezó a quejarse delante del Señor. Y era tanto su dolor que perdió tantas fuerzas y poco a poco se quedó dormido. De repente, cuando él estaba dormido, escuchó allá a lo lejos, que alguien llegaba. Y entonces se dio cuenta que era una pequeña embarcación que venía a su rescate. Y cuando aquellos hombres lo tomaron y lo llevaron al barco para llevarlo a restablecerse y darle de comer y ayudarlo, oiga, aquel hombre estaba ya sobre el barco. Y cuando estaba ahí le preguntó al capitán, ¿cómo supieron de mí? Y aquel hombre les dijo, vimos las señales de humo a lo lejos. Vimos la señal de humo a lo lejos. Y nosotros sabíamos que en esa isla nadie está, que en esa isla está deshabitada. Y cuando vimos humo dijimos, alguien está pidiendo nuestro auxilio. Hay momentos en que nuestra choza se quema, pero cuando estamos dentro de la voluntad del Señor, cuando estamos dentro de la cobertura de Dios, hermanos, esa choza quemada solamente es una manera en la que Dios saldrá a tu encuentro para rescatarte de cualquier circunstancia, por más complicada que esta sea. Vamos a enfocarnos en la bondad del Señor sobre nuestra vida. Pero también hay una segunda cosa, aleluya, que el apóstol Pablo, además de enfocarse en la bondad del Señor, el apóstol Pablo ve sus prisiones como una oportunidad de servir. Él se da cuenta, hermanos, que es una plataforma en la que él puede desarrollar con éxito su ministerio. Amén. Él veía cada situación como una oportunidad. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Amén. Han redundado, amén, más bien para el progreso del evangelio. Yo he pasado por situaciones complicadas. Yo he pasado por momentos difíciles. Yo recuerdo que cuando pasé por una situación física bastante complicada, en mi humanidad, yo llegué a pensar que yo no podía salir, que yo no iba a salir adelante. Pero recuerdo que cuando una de las ocasiones en que yo estaba en la oficina después de haber predicado, estábamos aquí, pero los que comenzaron con nosotros recordarán que nuestro lugar donde predicábamos era más o menos ahí donde está la mitad, ¿verdad? Cuando entra la puerta ahí, entraba uno de frente y toda esta área eran cuartos, todo esto eran cuartos. Amén. Y en esta parte de aquí estaba una pequeña oficina. Amén. Entonces yo terminé de predicar esa noche y recuerdo que me sentía tan mal. Físicamente, me sentía tan mal físicamente que terminé de predicar y rápido me vine a la oficina y me encerré en la oficina. Apagué la luz y me encerré en la oficina. Y estando en la oficina en oscuras, llegó un hermano, uno de nuestros líderes de la iglesia, y tocó a la puerta.
y yo apenas pude responder que estaba ahí adentro. Y entonces abrió la puerta y se acercó y me dijo estas palabras. Me dijo: solamente vengo a decirle esto, pastor, que Dios me dice algo. Usted va a salir más fuerte de la situación en la que usted está. Usted va a salir más fuerte de lo que usted era antes de comenzar esa situación. Y cuando él me dice estas palabras, hermanos, eso vino a traer un algo en mi corazón, una confianza y una seguridad en mi corazón. Y yo recuerdo que yo esa noche tomé las palabras del salmista que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas, las grandes obras del Señor. Estamos aquí para hablar las obras del Señor. Estamos aquí para publicar las grandes cosas que el Señor ha hecho. Mientras pasamos por esta tierra, mientras andamos por este mundo lleno de problemas, lleno de dificultades. Este año 2017 quizás fue muy complicado para algunos. Pablo dice: las cosas que me han sucedido. Seguramente a usted le han pasado muchas cosas a lo largo de este año que está a punto de terminarse, pero usted tiene que saber algo. Usted tiene la oportunidad, si está con vida, si usted está aquí en esta noche, usted tiene la oportunidad para hacer público las grandes y maravillosas obras que el grande Señor ha hecho con usted y conmigo. Tenemos que hablarlo. Es una oportunidad para servir. Aunque estaba en las prisiones, aleluya, y esto pareciera ser un obstáculo para poder ir a predicar, para poder ir a las iglesias, para poder acercarse. La verdad es que el apóstol Pablo, mire, muchas cartas del apóstol Pablo fueron escritas en situaciones como estas. Usted va a los salmos y muchos salmos fueron escritos en situaciones de dificultad. Amén. Y si usted va, si consideramos un poco del ministerio apostólico del apóstol Pablo, de Pablo, nos daremos cuenta, amados hermanos, que estos momentos en la cárcel, hermanos, le dieron tiempo para poder escribir. Amén. En otra situación con las ocupaciones, en otra situación con los trabajos, en otras situación, hermanos, con el ir y venir a las iglesias y compartir con las personas y andar de aquí para allá, quizás no hubiera tenido el tiempo que tenía ahora ahí el apóstol Pablo y empezar a escribir. ¿Me entiende? Y dejarnos estas cartas tan preciosas. Amén. Estas enseñanzas de vida cristiana que ahora fortalecen nuestro corazón. Pero las circunstancias difíciles por las que atravesamos hay que aprender a verlas como una oportunidad para poder servir al Señor. Amén. Para poder servir, para poder ser útiles. Amén. Son momentos por los que el Señor nos pasa para que nosotros podamos desarrollar nuestros talentos, para poder desarrollar nuestra capacidad, para poder desarrollar un ministerio. Amén. Para poder enfocarnos, aleluya, en donde Dios quiere llevarnos a desarrollar nuestro recurso que Él ha puesto a nuestro alcance. Son oportunidades. Por eso el Señor dice, aleluya, que nosotros podemos consolar a aquellos, porque nosotros hemos recibido también el consuelo de parte del Señor. Usted puede ministrar. Amén. Usted puede ministrar. Mire, yo pasé por ese tiempo muy complicado. Y cuando yo, después de pasar por todo eso, hermano, Dios me hizo sentir una carga por esas personas que pasaron por lo mismo que yo. Y mi esposa lo sabe. Muchas personas empezaron a acercarse a nosotros sin saber por lo que habíamos pasado nosotros. Y yo les decía, yo también pasé por ahí. Yo sé lo que estás sintiendo. Y había personas que les decía, y después de esto viene lo otro. Y me dicen, sí. Y ¿sabes qué? Y empecé a hablar con ellos y les empezaba a ministrar y empezaba a compartir. ¿Por qué? Porque cada momento, hermanos, por más difícil que sea, cuando nosotros estamos tomados de la mano del Señor, entendemos que Dios nos da esas oportunidades para que nosotros podamos servir.
Nada nos puede detener cuando nosotros estamos deseando servir al Señor. Cuando nosotros queremos desarrollar. Mire, el apóstol Pablo tenía ¿cuántas personas estaban ahí en el ministerio de Pablo y de repente decían, no, ya no quiero escucharlo, y se salían de la iglesia? Amén. Pero ahora Pablo estaba encarcelado. ¿Quién se podía salir? ¿Quién se le podía ir? Amén. ¿Qué más hacemos? Pues vamos a escuchar a Pablo. Amén. Que nos cuente algo, que nos diga algo. Amén. Y entonces Pablo aprovechaba y entonces dijo, todo esto ha redundado. Ahora, ¿se imagina ustedes todas las personas que pasaban por ahí y después se iban y Pablo seguía predicando a otros? Y esos que salían a predicarle a otros. Y esos que salían salvos, transformados, cambiados, con pensamientos diferentes. Y algunos de ellos quizás salían con algún ministerio que desarrollar. Porque conociendo al apóstol Pablo, no creo que haya dejado las cosas a medias. ¿Me entiende? Y entonces, cada momento de nuestra vida es una oportunidad para servir. Yo no sé qué es lo que venga este año 2018. Usted no sabe qué es lo que le espera en el año 2018, pero aprendamos a tomar cada momento de nuestra vida como una oportunidad, hermanos, para poder servir. Y por último, número 3, otra cosa que el apóstol Pablo, hermanos, nos deja ver en esta su carta a los filipenses, es que reconocía la fortaleza de Dios sobre su vida. Reconocía la fortaleza de Dios sobre su vida. Por eso Pablo, aleluya, en medio de sus prisiones se expresa de esta manera en su carta. Usted puede leer la carta a los filipenses con mucho más tiempo, con más calma, y va a darse cuenta que hay expresiones que el apóstol Pablo nos hacen notar, aleluya, en su carta, como por ejemplo cuando dice regocijaos en el Señor. Esto no concuerda con tu situación, Pablo, pero ¿cómo puedes hablar de regocijarte cuando estás pasando por prisiones? Amén. ¿Cómo puedes hablar cómo puedes decir a la gente gócense cuando tú mismo estás pasando por un momento complicado? Pero él dice regocijaos en el Señor, y le dice otra vez, porque de repente, a ver, no escuché bien, ¿cómo, Pablo? Y Pablo les vuelve a decir, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué mejor medicina para nuestro momento complicado? ¿Qué mejor medicina en medio de una situación frustrante, en medio de una situación que nos ha aprisionado, que nos ha, aleluya, nos ha querido de alguna manera detener? Pero para poder seguir adelante tenemos que aprender a gozarnos, porque en medio de cada circunstancia adversa, el gozo del Señor nos da la fortaleza de vida. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña, amados hermanos, que Pablo sabía disfrutar, aleluya, y gozarse. Él decía, aleluya, sé tener como no tener. Estoy contento cualquiera que sea mi situación. Estoy contento porque he aprendido a tener hambre, a pasar momentos de hambre, pero también he aprendido a sentirme satisfecho. Amén. Sé tener como no tener, en todo y por todo estoy enseñado. Amén. Pero nada me roba la oportunidad de estar contento. ¿Cómo es posible? Todo se debe a la fortaleza que viene del Señor. Todo se debe a ese corazón fortalecido en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Dios es y seguirá siendo nuestra fuerza. Lo que pasa es que a veces nosotros nos desenfocamos y esperamos que otras cosas nos den la fuerza que necesitamos, y esperamos que por otros medios sentirnos fortalecidos. Pero la verdad, amados hermanos, que lo único que puede darnos la suficiente fortaleza para continuar adelante es el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo.
todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me da la fortaleza para lograrlo. En cualquier circunstancia estoy contento. Amén. Si tengo o no tengo, estoy contento. Yo conozco personas que cuando no tienen, hasta la cabeza les duele. Amén. Y hoy ahí se quejan y lo muestran. El apóstol Pablo dice: si no tengo, estoy contento. Y si tengo, estoy contento. ¿Por qué? Porque me fortalezco en el Señor. Porque mi fuerza no depende de las circunstancias. Mi gozo no depende de las situaciones, aleluya, que estoy viviendo. Nada de eso. Mi fortaleza y mi gozo dependen del Todopoderoso Jehová de los ejércitos. En Él yo me fortalezco. En Él yo puedo estar fuerte aún en medio de la adversidad. Cuando tú pones tu fuerza, tu corazón, cuando tú pones tu corazón en el Señor, la Biblia dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre el justo y es levantado. Esa circunstancia no tendrá mayor afectación en tu vida si tú sabes recurrir a aquel que todo lo puede, aquel que te da la fuerza para que tú sigas adelante. ¿Cuántas veces usted quizás se vio tentado a renunciar en su propósito de continuar en este 2017? Sin embargo, la fuerza del Señor, la fortaleza de Dios estuvo ahí. La fuerza y la fortaleza del Señor estuvo a nuestro lado. Y por ello, hermanos, es que nosotros estamos de pie. Y si hemos llegado hasta aquí, así es que tenemos la oportunidad de continuar y de seguir adelante. Porque el gozo del Señor seguirá estando con nosotros. Quiero invitarlo a que se ponga de pie en el nombre del Señor en esta noche. Póngase de pie conmigo en esta hora. Y yo quiero, hermano, que en esta noche le digamos al Señor: Señor, yo quiero estar enfocado en tu bondad. Porque los problemas quieren robarnos de ese enfoque. Pero que le digamos al Señor con todo nuestro corazón: Señor, no quiero desenfocarme de tu bondad. Porque es ahí donde está tu autoridad, donde tú tomas el control, donde yo puedo experimentar tu favor, donde yo puedo experimentar tu cuidado. Es en la bondad del Señor. Es en el cuidado de Dios. David decía: Jehová es mi pastor y con Él nada me falta. ¿Por qué? Porque estoy bajo la cobertura de Él, que es mi pastor. Amén. Así que en esta noche tenemos que decirle al Señor: Señor, no permitas que las pruebas y las dificultades que estoy pasando me desenfoquen de tu bondad. Lo segundo que tenemos que decirle al Señor es: permite que cada momento en mi vida sea una oportunidad para servirte. Que sea una oportunidad para servirte. Esto, hermanos, conlleva que tengamos que renunciar a nuestras propias intenciones, a nuestros propios intereses, a nuestras propias prioridades, y hacer de nosotros a Jesús nuestra prioridad. Y tercero, decirle al Señor: Señor, yo necesito tu fuerza, yo necesito tu fortaleza. Y esto implica que yo reconozca mi debilidad. Porque dice el apóstol Pablo: cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte.